Bueno, la idea es hablar probablemente los próximos 30 minutos sobre el estado actual de nuestro conocimiento sobre la tecnología de láser transescleral micropulso. Después vamos a tener una discusión. Estos son mis conflictos de interés. Quizás el más relevante es que soy consultor para esta empresa que desarrolló y comercializa el láser micropulsado, que es la empresa Iridex. El objetivo, como dije, es hacer un repaso global y ver dónde estamos parados hoy día. ¿Qué es la terapia transescleral con láser micropulsado? Y en general es un tratamiento muy versátil, es un tratamiento no incisional que se lleva a cabo con una sonda descartable y con una consola. La mayoría de nosotros está familiarizado y tiene experiencia con la ciclofotocoagulación transescleral tradicional, que es de alguna manera el antecesor de esta evolución hacia la tecnología de micropulsado. Entonces la idea es mencionarles las principales diferencias que hay entre ambas técnicas o tecnologías, como para poder empezar a racionalizar un poco más qué implicancias tiene eso en nuestro día a día en lo que respecta a la indicación y las expectativas de cada uno de estos tratamientos. Una de las diferencias principales es que el micropulso tiene justamente esta tecnología de micropulso, que lo que hace es que este diodo, o sea, es el mismo diodo eh, para ambas tecnologías, eh, pero mientras en el diodo, en la ciclofotocoagulación tradicional, la emisión de láser es constante cuando uno aprieta el pedal, con la tecnología de micropulso, el láser tiene periodos donde está apagado y donde está prendido, ¿sí? Que se van intercalando. Y eso tiene implicancias que voy a mencionar después sobre la temperatura que se alcanza en los tejidos y el efecto biológico. Y también probablemente sobre el perfil de efectos adversos. Como esta tecnología micropulsada en el fondo emana menos energía, las temperaturas a las que uno llega en el cuerpo ciliar son menores con el micropulsado comparado con el diodo tradicional. O sea, en esencia el láser lo que hace es calentar los tejidos y eso produce desnaturalización o destrucción de los tejidos, ¿sí? Con la tecnología de micropulsado, como dije, las temperaturas que se alcanzan en el tejido son menores. Y después el rango de temperatura es más estrecho, está más controlado con la tecnología de micropulso comparado con el diodo tradicional. Luego, cuando pensamos en la sonda, el diseño de la sonda para un diodo tradicional versus un diodo micropulsado es anatómicamente, o sea, es estructuralmente un poco distinta. Con lo cual, la mayoría de los fotones del láser con el diodo tradicional afectan más lo que es la pars plicata del cuerpo ciliar, y con la sonda de láser micropulsado se posterioriza un poco más y se trabaja un poquito más cercano hacia la pars plana. Después, la gran diferencia, y esto lo pueden ver acá en el videíto, cuando hacemos el diodo tradicional, nosotros estamos apoyando la sonda, dejándola fija en el lugar que estamos tratando, apretamos el pedal, y después, cuando terminamos con ese disparo, pasamos a la zona subyacente y hacemos discrete spots, como dicen los americanos, o sea, hacemos tratamientos puntuales. Con la tecnología de micropulsado, como pueden ver acá en el video, lo que estamos haciendo son pases. Vamos arrastrando la sonda por la superficie del ojo, en los 180 grados superiores del hemisferio,
y los 180 grados inferiores. Generalmente tratamos de evitar la zona de hora 3 y de hora 9, que es donde hay mayor concentración de los paquetes vasculonerviosos, y queremos tratar de evitar eso, ¿sí? Entonces, estas son las 4 diferencias principales que tenemos que tener presente cuando pensamos en el diodo tradicional y en el diodo micropulsado, ¿sí? Y esto es un poco la imagen, la analogía. Pueden ver del lado izquierdo cómo esa emanación de fotones es constante para el diodo tradicional, y para el micropulsado tiene estos periodos de on y off, que en teoría lo que originalmente se postulaba es que la tecnología, el diodo, el láser diodo, los 810 nanómetros, son absorbidos por tejidos pigmentados, por cromóforos. Esos cromóforos son la melanina, la hemoglobina en menor concentración, ¿sí? Entonces, donde hay mayor concentración de melanina es donde más de ese láser es absorbido. ¿Qué pasa? Durante el periodo ON, el láser es absorbido, ¿sí? También los tejidos circundantes. Durante el periodo OFF, el calor tiende a disiparse más rápidamente en aquellos tejidos que no tienen melanina, ¿sí? Con lo cual, la presunción inicial cuando se desarrolló esto era que se iba a tratar más sobre el tejido objetivo, y los tejidos circundantes iban a verse menos afectados, por lo que en teoría iba a haber menos efectos adversos, ¿sí? Bien. Entonces, cuando pensamos, tratamos de entender cuáles son los mecanismos de acción para lograr esa respuesta biológica sobre los tejidos. No están del todo elucidados, pero ya de a poquito se está empezando a acumular cierta evidencia científica como para que yo les pueda presentar acá. Entonces, uno de los mecanismos de acción postulados es que cuando uno, acá lo que pueden ver del lado izquierdo, en realidad es un videito, pero solo voy a mostrar la imagen. Este es un experimento donde se apoyó, digamos, la sonda sobre la esclera cadavérica, con el cuerpo ciliar por arriba de eso, y cuando se emanaba el láser, lo que se veía es una contracción de las fibras del cuerpo ciliar, de los fascículos longitudinales ciliares, que están adheridos a lo que es el espolón escleral. De esa manera, al haber contracción, había tracción sobre el espolón escleral, y eso en teoría tiene un efecto símil pilocarpina, ¿no? Que aumenta la luz a nivel del canal de Schlemm, que pone bajo mayor tensión la malla trabecular, y eso en teoría facilita, mejora el drenaje humor acuoso a través de esas estructuras anatómicas, que es la vía convencional de drenaje fisiológico del humor acuoso. Entonces, esta es una de las hipótesis presentada por Murray Johnstone. La segunda hipótesis es que, bueno, este láser genera a nivel del cuerpo ciliar calor, produce desnaturalización de las proteínas, de los tejidos, creando una respuesta inflamatoria. Y si uno piensa en el mecanismo de acción de las prostaglandinas, en el fondo es una respuesta inflamatoria que genera, en consecuencia, un aumento de la expresión de enzimas relacionadas a esta respuesta inflamatoria, como son las metaloproteinasas, que tienen como actividad ir generando canales dentro del cuerpo ciliar que facilitan el drenaje del humor acuoso. Y eso es uno de los mecanismos postulados y probados. Ahora les voy a mostrar una referencia en estudios de conejos, donde hay un aumento de la expresión de las metaloproteinasas y un aumento del drenaje a través de la vía no tradicional, la vía uveoescleral, de drenaje del humor acuoso, ¿sí? Estas son dos figuras
de ese paper que fue publicado en IUVS, que como bien saben es una revista muy prestigiosa. Podemos ver del lado izquierdo como aquellos conejos los trataban, tenemos la muestra control, donde el ojo no había sido tratado, y después los distintos ojitos que fueron tratados con distintos niveles de energía de láser micropulsado. Y del lado izquierdo lo que pueden ver de color violeta es el control en la parte superior, y en la parte inferior el ojo tratado, donde hay más violeta, que es una mayor expresión de metaloproteinasas posteriores al tratamiento, ¿no? Y del lado derecho, en esta imagen, pueden ver un poco lo mismo, pero lo que se ve rojo es el aumento del drenaje del humor acuoso a través de la vía uveoescleral, ¿no? Obviamente esto tiene sus limitaciones porque es investigación hecha, digamos, en condiciones de laboratorios, en conejos, ¿sí? Pero, digamos, apoya el mecanismo de acción propuesto que les mencionaba previamente. Entonces tenemos esos dos mecanismos que de alguna manera explicarían el efecto biológico de reducción de la presión eh, eh, intraocular. Cuando lo comparamos con el diodo tradicional, por lo menos cuando yo era residente, la forma en que me enseñaron a hacerlo era buscar escuchar esa explosión, ese pop, y luego bajar los niveles de energía, ¿no? Y ese pop en realidad era la explosión de un sector del cuerpo ciliar, que a posteriori iba a producir una cicatrización, ¿no? Y obviamente una pérdida de función. Y acá pueden ver un corte macroscópico de un ojo, donde ven ese sector donde se realizó el diodo, que generó esa explosión y la posterior cicatrización. O sea, el tejido se transforma en ese sector de la pars plicata que ven acá en una cicatriz. Obviamente se pierde función, pero a su vez esto también, al ser tan destructivo, viene asociado a más potenciales efectos adversos, ¿sí? Inflamación crónica, por ejemplo, en algunos casos, si uno se excede en tratar demasiadas áreas, puede producir hipotonía, tisis, etc. Y ahora les voy a mostrar un trabajo que presentamos en este último Arbo en Nueva Orleans, que es en realidad una simulación por computadora, comparando el diodo tradicional y el micropulso y las temperaturas en las que se llega adentro de los tejidos. Esto es más bien conceptual. Ahora les voy a mostrar unas imágenes muy lindas. Probablemente no son perfectamente exactas, pero bueno, esto es en pro del avance del conocimiento de esta tecnología y de seguir eh, haciéndola, perfeccionándola en el tiempo, ¿sí? Y lo que pueden ver del lado izquierdo, ¿sí? Son en la parte más inferior, en el cuadradito inferior que ven como una gota bien roja, esos son una reconstrucción, digamos, por computadora de las temperaturas que en teoría se alcanzan cuando uno usa el diodo tradicional. Con la técnica clásica se llegan a, en teoría, temperaturas de 100, por lo menos 100 grados para arriba, ¿sí? Acuérdense que 100 grados en un tejido que tiene mucha agua, bueno, genera, digamos, la ebullición, ¿no? Hierve. Con lo cual estamos llegando a niveles de temperatura que producen una destrucción del tejido. Hay una técnica que vino a posteriori con el diodo tradicional, que probablemente muchos están familiarizados, que es la técnica de Gasterland, de un colega nuestro americano, donde cambiaba un poco los parámetros del diodo tradicional, usando menos energía y quizás un poco más de tiempo de exposición. Y ahí también se logran temperaturas un poco más bajas, pero no dejan de estar cerca de los 100 grados, ¿sí? Y esto es el anteúltimo rectángulo que ven, ¿sí? Con esa gota que todavía se ve bastante rojo intenso. En las que se ven por arriba de eso, son las imágenes de calor que genera el micropulso, con las técnicas y los parámetros que
que usamos más frecuentemente en la clínica, en nuestra práctica diaria, que son barridos de 20 segundos o de 30 segundos, digamos, más lentos, o de 40 segundos. Y si ven ahí, el rango de temperatura que se alcanza va entre 50 y 70 grados, o sea, bastante más lejos de esas temperaturas de 100 grados, ¿sí? Y esto es simplemente como para que les quede la imagen, ¿no? Del calor que estamos generando con una tecnología y con la otra. Porque esto también nos va a ayudar a racionalizar y entender un poco el perfil de los resultados, ¿no? De la reducción de la presión y el perfil de efectos, de potenciales efectos adversos para cada técnica. La primera publicación, el primer estudio que se hizo comparando la tecnología de micropulsada con el diodo tradicional, fue hecha por Aquino y colaboradores en Asia, y lo publicaron en el 2015. Y este es un trabajo bastante interesante, con sus limitaciones, pero no deja de ser un estudio prospectivo, randomizado, de más o menos 48 ojos, donde, a cuyos pacientes se siguió durante 18 meses, a los cuales se les asignaba o tratamiento con diodo tradicional o tratamiento con el micropulso. Y se veía la reducción de la presión en el tiempo y el perfil de efectos adversos. Y lo que podemos ver del lado derecho, ¿sí? Es cómo hubo una reducción de la presión, reducción en el número de medicinas y la tasa de complicaciones. Cuando miramos la columna de micropulsado, la presión preoperatoria era más o menos de 36, postquirúrgica era de 20, se reducía el número de medicinas, de 2 medicinas a 1 medicina, y el porcentaje de complicaciones era aproximadamente de un 12%. Comparado con el grupo a quien se trató con el diodo tradicional, bueno, se lograba una reducción de la presión parecida, de 35 a 19, una reducción del número de medicinas parecida, de 2 a 1, pero la tasa de complicaciones era mucho mayor, un 60% describían acá. Cuando miramos del lado izquierdo de esta diapositiva, vemos el tipo de complicaciones que hubo. En el grupo de láser micropulsado, un paciente presentó inflamación prolongada, no hubo casos de tisis, hubo un caso de afinamiento de la esclera, hubo un caso de reducción de la agudeza visual. Cuando miramos al grupo del diodo tradicional, bueno, hubo 7 casos, o sea, casi un 30% de inflamación prolongada, que sería esperable, ¿no? Si miramos esa imagen macroscópica donde se ve esa cicatriz, que obviamente afecta la barrera, digamos, hematoencefálica, ¿no? Sería. Bueno, en fin, produciendo mayor liberación de moléculas inflamatorias, ¿no? Tuvieron un caso de tisis, 4 ojos que tuvieron un afinamiento de la esclera, 2 ojos que sufrieron una reducción de la agudeza visual, con lo cual, bueno, el mensaje es, comparando las dos técnicas, en teoría tenemos, bueno, en la práctica, por lo menos en este estudio, tenemos un perfil similar de reducción de la presión, pero un perfil de seguridad mayor en el caso del micropulso. Recientemente, en los últimos 2 años, o sea, los que empezamos a hacer esto hace varios años, empezamos a hacerlo con la sonda original. Y hará 2 años, Iridex desarrolló una nueva sonda, que tiene, por un lado, sus cosas positivas y sus otras cosas que estamos aprendiendo a adaptarnos a eso, ¿sí? Cuando hablo de lo positivo, está mucho mejor diseñada a nivel ergométrico, con lo cual el tratamiento que uno hace es mucho más consistente. Si miran la patita, van a ver que es una patita curva. Eso permite adherirse mucho mejor a la superficie del ojo y mantener la posición, la dirección en la que van los fotones, mucho más controlada a lo largo del procedimiento. Y eso redunda en
resultados más consistentes. La sonda original no tenía esa curvatura y había un pivoteo que, si uno no prestaba atención, podía estar pivoteando un poco la sonda, permitiendo que la nube de fotones se pueda anteriorizar en algunos casos, facilitando que esos fotones lleguen a estructuras anteriores del ojo, como la raíz del iris, el cristalino, que podían facilitar una mayor prevalencia de efectos adversos, como podían ser midriasis o desarrollo de catarata, sequedad ocular. La, la diferencia también, una gran diferencia que causó mucha confusión entre todos nosotros en un principio, fue que la sonda original tenía como una pelotita en la punta que sobresalía por donde se emitían los fotones. Esa pelotita, cuando uno hacía el barrido, tenía la ventaja de que de alguna manera comprimía a la conjuntiva y a la esclera, facilitando que mayor concentración de fotones, o sea, que haya menos dispersión de energía, y haya una mayor concentración de energía en el objetivo, el tejido objetivo, el cuerpo ciliar. Esta sonda, y la contra de esa pelotita que salía era que cuando uno hacía el pase, de vez en cuando producía laceraciones en la conjuntiva. Y esas laceraciones producían sangrado. Cuando hay sangre, hay absorción de los fotones en la superficie del ojo, con lo cual uno tenía que terminar evitando esos sectores. No es que pasaba siempre, habrá pasado en el 5% de los casos, pero era una desventaja. Entonces, lo que se hizo con esta nueva sonda es que, en vez de tener una pelotita que protruye, en realidad tiene como un canal que va hacia adentro. Y eso hace que ya no se pueda comprimir la conjuntiva y la esclera, y de alguna manera redunda en que la concentración de energía que llega al cuerpo ciliar, comparado con la que estamos enviando desde la consola, es menor. ¿Sí? En un momento les decía que había bastante confusión porque los parámetros que se habían recomendado eran todavía más suaves que lo que hacíamos con la sonda original. Y al ser esta sonda, digamos, llamémoslo un poco menos eficiente en la transmisión de energía y usando parámetros más suaves, se empezó a tener resultados menores a nivel de la reducción de la presión, ¿no? Que causó confusión. Ahora les voy a mencionar un poco los últimos trabajos que hicimos, tratando de esclarecer eso, como para poder volver a encontrar esos parámetros que permiten ese punto caramelo entre una buena eficacia del tratamiento y un muy buen perfil de seguridad, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias para aquellos que quizás están usando esta sonda nueva. Esas son las características para los que tienen todavía la sonda vieja. O sea, estamos hablando de dos sondas que son distintas, con sus ventajas y sus desventajas. En teoría, lo que hemos hecho es ajustar los parámetros con esta nueva sonda para arriba, empezando a lograr resultados similares a los que obteníamos antes, pero con esta mayor consistencia en lo que respecta a la técnica, ¿no? Y quizás probablemente un mejor perfil de seguridad. Eso todavía se tiene que probar con estudios prospectivos, ¿no? Y esto es un poquito lo que les mencionaba cuando les decía que el tratamiento con el diodo tradicional, que es la sonda que se ve del lado izquierdo, tiene mayor impacto a nivel de la pars plicata del cuerpo ciliar, y cuando miramos del lado derecho, lo que van a ver es la sonda del micropulso, que emana un poco más posterior el tratamiento, con lo cual estamos acercándonos un poquito más hacia la pars plana, alejándonos un poco más de la raíz del iris, del cuerpo ciliar, digamos, de esas estructuras más sensibles. Entonces, hará 2 años empezamos a trabajar en un consenso. ¿Qué pasaba? Digamos, esta es una tecnología que se usa en todo el mundo, y cuando nos juntábamos, colegas de Perú, de Argentina, de algún lado de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de donde fuere, teníamos resultados distintos. Usábamos parámetros distintos, usábamos quizás técnicas distintas.
Entonces, el objetivo, tuvimos la idea de desarrollar un consenso con la evidencia que teníamos en aquel entonces, o sea, con lo que estaba publicado y el conocimiento que teníamos como expertos en aquel entonces, hará 2 años más o menos. Entonces, como no había ningún consenso, no había guías de cómo hacer este tratamiento, dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de revisar toda la literatura, ver qué conclusiones podemos sacar de esta literatura? Cuando falte literatura, hacer un método Delphi donde, digamos, de una manera estructurada tratamos de tener un consenso de expertos. Obviamente que en la pirámide de evidencia eso está más bajo que un estudio, por ejemplo, prospectivo randomizado. Pero bueno, uno tiene que tener presente que toda nueva tecnología, todo avance, potencial avance en nuestra especialidad de medicina, eh, tiene una evolución, ¿no? Y los niveles de evidencia generalmente son más bajos, empiezan con la parte más baja de la pirámide, hasta que eventualmente se llega a los famosos RCT, o los metaanálisis que ya permiten niveles de evidencia muy superiores. Entonces, hace 2 años estábamos empezando bastante bajo, pero bueno, lo que hicimos fue nos juntamos 10 especialistas con mucha experiencia en esto, de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, e hicimos este consenso. Y publicamos estas guías en Clinical Ophthalmology, que son 2 papers, que de alguna manera, o sea, no de alguna manera, que resumen todo lo que sabemos hasta más o menos el 2021, que fue cuando hicimos la primera publicación. Y en el 2022 hicimos la segunda publicación. Para aquellos que realmente están interesados en esta técnica, les sugiero que lo lean, porque en 2 papers está bastante resumido todo lo que se hizo previo. La idea era de alguna manera también empezar a tener todos un mismo vocabulario, empezar todos a hacer las cosas más similares, ¿sí? Y que nos permita seguir avanzando, seguir evolucionando esta técnica, porque obviamente hay muchas respuestas que todavía no tenemos, pero de alguna manera esto sienta una fundación como para poder construir sobre esto, ¿sí? Así que bueno, estas son las 2 referencias. Están disponibles online, o sea, simplemente, digamos, las buscan y las pueden bajar de internet. Eh, Voy a pasar a repasar un poco esas conclusiones de estas guías con respecto a, digamos, la literatura y este método Delphi de expertos. Si uno mira las publicaciones, creo que revisamos aproximadamente 60 publicaciones, la gran mayoría hablan de que esta tecnología es efectiva y segura. Eh, Tenemos que tener presente que en glaucoma nada es perfectamente efectivo y nada es perfectamente seguro. Y esta tecnología cae dentro de nuestro mundo de glaucoma, ¿sí? Se compara con los otros procedimientos quirúrgicos que tenemos disponibles, ¿sí? En promedio, con esta sonda original, porque la mayoría de la literatura se basaba en la sonda original que les mencionaba que tenía esa pelotita que sobresalía, hablan de una reducción de la presión en distintas publicaciones entre un 30 y un 50%. Y en muchos casos se lograba parar las medicinas por boca. No así se lograba reducir el número de medicinas. Y eso quizá tiene mucho que ver con que los primeros papers no estaban, o sea, los pacientes que uno generalmente empieza a probar una tecnología nueva suelen ser esos pacientes que ya son refractarios a otras cirugías, que están con terapia máxima, y decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, apareció el micropulso, lo probamos en esos pacientes, y el objetivo de esos médicos que publicaron esos primeros artículos era tratar de controlar la presión, quizás no necesariamente bajar el número de medicinas, pero por lo menos estabilizar al paciente y que no tengan que usar la medicina por boca, ¿no? Y eso lo vemos reflejado un poco en estos resultados. Cuando hablamos de la nueva sonda, las que le describí previamente, las pocas publicaciones iniciales
que pueden ser hasta presentaciones en el American Glaucoma Society de pósters, no necesariamente artículos científicos publicados, hablan de un 40% de reducción de la presión. A grosso modo, o sea, no nos alejamos tanto de los resultados de la sonda original. Cuando hablamos del consenso, nosotros, ahora les voy a decir, o sea, recomendamos ciertos parámetros como parámetros iniciales, ¿sí? Y eso voy a tratar de desarrollarlo en mayor profundidad en las próximas diapositivas, pero el consenso hablaba de, bueno, una reducción usando esos parámetros y la sonda revisada más cercana a un 25-30%. Conclusiones importantes, otras conclusiones importantes. ¿En qué pacientes empezamos a considerar esto como una alternativa? O sea, no significa que lo vamos a hacer en todos esos pacientes, pero por lo menos empieza a aparecer como una alternativa dentro de las demás opciones quirúrgicas que tenemos. Una vez agotadas las instancias de tratamiento tópico y tratamiento oral, y a su vez agotadas las trabeculoplastías, sean con argón, sean selectivas, ahí recién podemos empezar a considerar esta como una opción quirúrgica, cuando también estamos empezando a considerar otros procedimientos mix, ¿no? Como alternativas quirúrgicas, ¿sí? Ahora, para aquellos que recién están empezando a hacer esto, quizás podrían empezar a considerar esto en sus primeros casos, bueno, cuando las trabeculectomías, las cirugías no penetrantes o las válvulas han fracasado, bueno, en vez de hacer una segunda trave, una segunda cirugía no penetrante, poner una segunda válvula, bueno, pueden considerar hacer digamos, diodo micropulsado. Si queremos ir un poquito más antes en el tratamiento, en el espectro del tratamiento, podemos considerarlo después de haber agotado las instancias de mix, cirugías del ángulo, remover el cristalino. O sea, tengo un paciente, usé gotas, le hice trabeculoplastía selectiva, no alcanzó. Dije, bueno, tiene un poco de catarata, quiero abrir el ángulo, le saco el cristalino, le hago alguna cirugía del ángulo. Y quizás pasó un tiempo y se perdió el efecto, y ahora digo, bueno, mi próximo paso es hacer una cirugía no penetrante, hacer una trabeculectomía, hacer una válvula. Bueno, ahora realmente debería poder considerar hacer un diodo tradicional, ¿no? O sea, estoy hablando un poco de las indicaciones que hacemos, ¿no? Después, claro, está el paciente que no es un buen candidato para ninguna cirugía filtrante, ninguna cirugía incisional. Capaz el paciente está con anticoagulantes y no podemos parar esos anticoagulantes. Bueno, quizás podemos considerar esto como una alternativa. Por eso, en la primera diapositiva hablaba de la versatilidad de esto, porque realmente dentro del espectro de tratamiento del glaucoma, tiene espacio, o sea, es muy versátil, puede entrar dependiendo del caso clínico, ¿no? Por eso es una muy linda herramienta para tener, ¿no? Un as bajo la manga, ¿no? O sea, vamos a ir aprendiendo a identificar el paciente ideal para este procedimiento en nuestra práctica. Así que bueno, esos son potencialmente el espectro de indicaciones. Bien. Es importante entender que si usamos muy poca energía o tratamos una superficie del ojo menor, no vamos a tener un buen resultado. O sea, la presión no va a bajar mucho. O si baja, no va a durar mucho. ¿Sí? Eso es importante. O sea, estar tratando de menos. Si nos excedemos en nuestros parámetros, o sea, nosotros tranquilamente podemos quemar el ojo, ¿sí? Excediéndolos en los niveles de energía, por decirlo de alguna manera, y podemos tener más efectos adversos. Entonces, una de nuestras publicaciones en su momento, hace varios años, en el 2018, fue decir la hipótesis para los parámetros ideales, ¿no? Y ahí vinimos con una hipótesis sobre energía total, el parámetro que había que usar, y siempre estamos a la búsqueda de eso, pero es conceptualmente importante entender eso. O sea, si nos excedemos con la energía, la presión va a disminuir, pero nuestros potenciales efectos adversos van a aumentar. Y si somos demasiado tímidos con el tratamiento, vamos a tener un efecto transiente, o sea, un efecto que no va a durar demasiado o quizás hasta ningún efecto, ¿sí? Y, y quizás
digamos, es muy importante mencionar. Creo que actualmente les estaba hablando del status quo, ¿no? O sea, ¿cuál es el conocimiento actual? Yo creo que estos parámetros que les voy a pasar a recomendar son lo mínimo para tener una respuesta terapéutica. O sea, menos que eso, como decimos en Argentina, no se gasten porque no vale la pena, ¿sí? Eh, Al mismo tiempo que menciono esto, creo que todavía no hemos identificado el límite superior de niveles de energía que podemos utilizar para lograr un efecto más sustancial y más permanente. ¿Sí? Todavía eso es algo que se está explorando actualmente y que de a poco vamos a empezar a tener más evidencia. ¿Sí? Eh, Otra de nuestras publicaciones habla de la importancia de la velocidad con la que hacemos los pases. Eh, Acordémonos lo que decíamos, ¿no? Que originalmente todos estábamos seteados en nuestra mente pensando en que esto era algo parecido al diodo tradicional. Y en el diodo tradicional uno no hace un barrido, sino que uno apoya la sonda, aprieta el pedal, termina con el pulso, con el tratamiento y pasa a la sección subyacente anatómica y vuelve a hacer el mismo tratamiento. Que no es lo mismo que estar pasando la sonda y hacer un barrido. Acuérdense que estamos hablando de generar calor, ¿no? Entonces todos seguramente en algún momento de nuestra infancia habremos jugado a esto de pasar el dedo por sobre la vela. Y la analogía acá es que cuando pasábamos el dedo muy rápido, que es como pasar la sonda en nuestro barrido muy rápido, prácticamente no sentíamos el calor en nuestro dedo, en la piel de nuestro dedo. Y eso es lo mismo con el micropulsado. Si uno hace el barrido demasiado rápido, no se acumula suficiente calor en el cuerpo ciliar, en ese sector, como para obtener una respuesta terapéutica, una respuesta biológica. Ahora, obviamente, si nos vamos al otro extremo y dejamos el dedo directamente sobre la vela, sobre el fuego, nos vamos a quemar. La analogía ahí es, bueno, si hacemos ese pase demasiado lento o si la dejamos parada, va a haber una acumulación de calor significativa que va a ayudar a reducir la presión, pero probablemente también tengamos mayor potencial de efectos adversos, o sea, un poco más similar a lo que hacemos con el diodo tradicional. Entonces, nada, el ejemplito de la vela, o sea, es el punto caramelo, encontrar esa velocidad que permita generar ese calor, que permita generar esa respuesta biológica de reducción de la presión, con la menor cantidad de quemadura, la menor cantidad de efecto adverso. Es importante también entender que hay un proceso en esa respuesta biológica que puede llevar un par de semanas. Entonces, cuando nosotros tratamos un paciente, generalmente dentro de esa primera semana vamos a ver la mayoría del efecto biológico terapéutico, pero puede llevar 4 a 6 semanas, especialmente si estamos usando corticoides y digamos que el paciente tiene una pequeña respuesta corticoidea, o sea, esperamos que el paciente esté sin corticoides y damos un par de semanas a todo este mecanismo para que termine de establecerse y ver cuál es el efecto que obtuvimos. Con lo cual, siempre esperamos 4 a 6 semanas para ver el efecto máximo del tratamiento. Es un procedimiento que se puede repetir. Y en la literatura, o sea, hay casos donde lo han repetido a lo largo de un par de años, 5 veces, 4 veces, eh, sin necesariamente tener casos de hipotonía o de tisis. No sabemos si uno lo repite más tiempo, cuáles serían las consecuencias a largo plazo, pero pensando que uno está, digamos, si lo trato de racionalizar, pensando que uno está obteniendo una respuesta inflamatoria que quizás con el tiempo va desapareciendo y no está necesariamente destruyendo el tejido, quizás eso es algo que se pueda repetir. Obviamente yo me basaría en lo que está publicado, como para decir, bueno, a ver, no lo repito más de 2, 3, 4 veces, y a medida que tengamos mayor conocimiento, digamos, me explayaré más en eso, ¿no? Em, otro tema es que históricamente cuando hacíamos un diodo tradicional usábamos cicloplegia por la inflamación, atropina. Bueno, los primeros doctores, los primeros médicos, cuando empezamos a hacer esto, usábamos atropina
o algún ciclopléjico, la realidad es que no hay tanta inflamación, no se genera tanta inflamación con el micropulso, con lo cual hoy día yo nunca uso un ciclopléjico, uso corticoides tópicos, y bueno, principalmente eso, durante un par de semanas, bastante similar a una cirugía de catarata. Las gotas que utilizamos en el glaucoma, generalmente hacemos el tratamiento y no es que las paramos inmediatamente. Casi siempre paro la medicina por boca, pero espero a tener una respuesta terapéutica para ir bajando las gotas si es que puedo, ¿sí? Definitivamente una de las ventajas que también tiene es que el cuidado posoperatorio es bastante menos demandante que una trabeculectomía, que una cirugía no penetrante, que una válvula, ¿sí? Entonces eso puede tener una ventaja a nivel logístico, nuevamente individualizando el cuidado de nuestros pacientes. Es muy importante a nivel técnica que usemos un agente, digamos, de interfase entre la superficie del ojo y esta sonda. Acuérdense que yo les hablaba que esta sonda está como recedida. Entonces, ese cuadradito, ese espacio recedido, se tiene que se tiene que llenar con algo que no sea aire, ¿sí? Como para poder transmitir esos fotones hacia el ojo. Lo que la mayoría de nosotros utilizamos es la lidocaína en gel, que permite la transmisión de los fotones, y lo usamos en abundancia durante el procedimiento, ¿sí? Que eso no falte, porque es fundamental para hacer la unión entre una buena transmisión entre la sonda y el ojo. Van a ver que esta sonda nueva tiene como lo que llaman estas ojeritas, orejas de conejo, ¿sí? Que tienen como una curvatura, y eso va contra el limbo, eso se apoya en el limbo. Y es más fácil con esta curvatura, digamos, seguir la curvatura de la córnea cuando hacemos el tratamiento. Acá hay un videíto también que pueden ver, es un dibujo, pero también repite lo que yo les mostraba al principio con mi video quirúrgico, ¿no? Ven ahí las patitas, digamos, las orejitas que están apoyadas y van siguiendo la curvatura del limbo, ¿no? Se apoya sobre el limbo. Y bueno, como les decía al principio, tratamos a nivel técnica de evitar la hora 3 y la hora 9. Estos parámetros iniciales, y quiero aclarar que son iniciales, nos podemos quedar cortos, dependiendo del tipo de paciente que tengamos delante nuestro, ¿sí? Pero si hay un paciente con un glaucoma quizás más leve, no necesariamente un glaucoma avanzado, moderado, en quien no necesitamos una presión target tan baja, que tiene una presión de base no demasiado alta. Bueno, quizás estos parámetros nos van a permitir lograr ese 25-30% de reducción con un perfil de seguridad bastante razonable. Y para esos pacientes es que recomendamos esto, ¿sí? Que es usar un power de 2,5 watts o 2500 miliwatts. El duty cycle nunca lo cambiamos, siempre queda igual en 31%. Hacemos, hoy día diría que 5 pases por hemisferio, o sea, en la parte superior 5 pases de 20 segundos, en la parte inferior 5 pases de 20 segundos, ¿sí? Y eso consistiría en los parámetros mínimos como para esperar una respuesta terapéutica. Ahora, si nosotros tenemos pacientes que necesitan presiones target, más el paciente típico que aparece en nuestra práctica del especialista del glaucoma, que generalmente son pacientes con glaucomas más avanzados, que necesitan presiones target más bajas, que tienen presiones de base muy altas, 30 o más altas, 20 largos, con presiones target, no sé, 15, 14 o menos, eh, que tienen mucho daño glaucomatoso, a quienes quizás ya hicimos cirugías que fracasaron. Bueno, con estos parámetros definitivamente nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Y es acá donde no les puedo recomendar necesariamente algo así tan escrito en piedra, porque se está haciendo la investigación para poder entender eso. Hay colegas que ya están haciendo,
digamos, con el mismo power de 2,5 watts, el mismo duty cycle de 31%, quizás están haciendo pases de 30 segundos en vez de 20 segundos, 4 o 5 pases de 30 segundos por hemisferio, ¿sí? Con eso están siendo un poco más agresivos con los niveles totales de energía, están yendo más lento, con lo cual la concentración de energía en el cuerpo ciliar es mayor y el efecto terapéutico es mayor. Pero bueno, necesitamos las publicaciones para poder apoyar eso, ¿sí? Y esto es la evolución de la que les estaba hablando. Y acá les quería mostrar, yo les dije, todo es una evolución, ¿no? Y nosotros hicimos estas guías, este consenso, usando este método Delphi, donde se utilizaba mucho la experiencia del experto, ¿no? Que es, como saben, en la pirámide el nivel más bajo prácticamente de evidencia. Y lo que hicimos fue, una vez publicadas estas guías y distintos colegas en Latinoamérica que empezaron a utilizar estos parámetros que les mencionaba, hicimos un estudio retrospectivo que incluía colegas de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, donde básicamente evaluamos los resultados de forma retrospectiva usando estos parámetros de comienzo, de base, el consenso, ¿sí? Y teníamos más o menos, como esto es algo bastante reciente, 7 meses de seguimiento, ¿sí? Y teníamos a nivel resultados, básicamente, una reducción de la presión de 24, más o menos una presión de base, a 16, más o menos un 33% de reducción, que es lo que hablábamos que íbamos a conseguir en el consenso. Y cuando hablamos de la definición de éxito, teníamos distintas definiciones de éxito. Unas un poco más, digamos, de rutina, más convencionales, y unas un poquito más exigentes. El criterio A es una reducción mayor a un 20% de la presión de base y niveles de presión post cirugía menores a 21 y mayores a 5, sin complicaciones severas y sin reoperaciones. El criterio B era un poco más exigente y era una reducción de un 20% de la presión y una presión final menor a 18. Y la tasa de éxito, esto es como para que tengan una idea de qué esperar de respuesta en sus pacientes, con esa definición era de un 65% para la definición menos estricta y para esa definición un poco más estricta de un 61%. ¿Sí? O sea, más o menos el 65% de los pacientes lograba una respuesta terapéutica significativa. Había un porcentaje de pacientes que o no respondían o la perdían en el tiempo con estos parámetros bien conservadores, ¿sí? Había una reducción del número de medicinas, de 4 medicinas a 3, probablemente algunos de estos pacientes con acetazolamida, a quienes se les paró, como les mencionaba, y en vez de usar 4, incluida la acetazolamida, ahora estaban con 3 gotas tópicas. Después, cuando evaluábamos a aquellos pacientes que tenían presiones de base más elevadas, mayores a 22, la presión se redujo de 28 a 17 más o menos, y eso representó un 40% de reducción. O sea, mientras más alta la presión de base, mayor la reducción de la presión. No hubo una diferencia significativa en todos los grupos a nivel de agudeza visual, ¿sí? O sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre antes y después. Sin embargo, 7 ojos, aproximadamente un 13% de esos pacientes tuvieron una reducción de la visión. Un 24% tuvieron una mejora de la agudeza visual y o sea, más o menos un 50%, 60% no tuvo ningún cambio. Dentro de este grupo, un 6% necesitó reoperación, ¿sí? Acá pueden ver el gráfico del lado derecho, donde ven las presiones de base y las últimas presiones registradas en ese mismo grupo en el postoperatorio. Hay una reducción significativa de la presión con estos
parámetros bastante prudentes que recomendábamos en el consenso, ¿sí? Eso era todo con la sonda nueva. Y bueno, como les decía, ya se están empezando a explorar parámetros más agresivos, porque muchos de nuestros pacientes necesitan presiones menores a 18, necesitan reducciones de la presión mayor, ¿sí? Entonces tenemos que explorar ser más agresivos con los parámetros. Y hay un estudio que lo presentó un grupo de Mayo Clinic en Estados Unidos, lo presentó en el American Glaucoma Society, que es un póster. Y el seguimiento son 3 meses, o sea, es muy poquito, pero por lo menos nos va dando una idea. Y lo que pueden ver acá, los parámetros que utilizaron, ¿sí? Cuando ven acá donde dice en la parte inferior Dose Escalation Study, usaron los mismos parámetros que en el consenso. 2,5 watts, 5 pases de 20 segundos por hemisferio y lograron una reducción, esto es 3 meses, de un 33%. Cuando utilizaron más tiempo de exposición, o sea, hicieron 5 pases de 30 segundos, que es lo que le decía que estamos empezando a explorar más, con el mismo power, o sea, 2,5 y siempre el mismo duty cycle de 33%, lograron una reducción de 44%, ¿sí? Más significativa. Ahora, bueno, tenemos que tratar de ver hasta dónde podemos ir con los niveles de energía para lograr reducciones más significativas que permanezcan en el tiempo sin llegar a aumentar significativamente la prevalencia de efectos adversos, ¿sí? Y bueno, este es un estudio, por ejemplo, muchos doctores me preguntan, bueno, a ver, pero ¿cuánto dura esto? ¿Cuál es mi expectativa? Y basándome en la literatura, hay una publicación que era con la sonda original, donde se ven 18 meses de seguimiento en pacientes tratados una sola vez. Porque hay papers que hablan de 2 años, 3 años, pero mezclan en la misma bolsa pacientes a quienes les rehizo el tratamiento, que tuvieron un retratamiento, ¿no? Otra vez un micropulso al año y medio. ¿Sí? Entonces se hace más difícil de interpretar. Pero si uno quiere ver qué pasa con esos pacientes a que se los trata una vez, el seguimiento en 18 meses, nuevamente, hubo un grupo que trataron más agresivamente, o sea, más tiempo de energía, otro menos agresivamente, pero se logró un 40-30% de reducción de la presión a 18 meses, y esto representaba más o menos, era una tasa de éxito de, no lo puse acá, pero más o menos de un 60, entre un 60 y 70%. ¿Sí? Entonces se lograba esta reducción de la presión a 18 meses, más o menos entre un 60 y 70% de los pacientes. Y la tasa de prevalencia de efectos adversos era bastante baja. Así que, digamos, eso es más o menos lo que podemos pensar como efectos a largo plazo. En conclusión, yo y muchos colegas más consideramos que el micropulsado es una excelente adición a nuestro armamentario para el tratamiento del glaucoma. Si pensamos en el diodo tradicional, la mayoría de nosotros lo dejaba para pacientes refractarios, con visiones bajas, como bueno, a ver, último recurso, ya agotamos todas las instancias, hacemos esto. Ha habido también una evolución en el diodo tradicional que han empezado a utilizar menos niveles de energía y están empezando a tratar pacientes más temprano dentro del espectro de la enfermedad del glaucoma. Pero si yo lo pienso, digo, bueno, el diodo tradicional es más para los pacientes que siempre utilizamos el diodo tradicional, como les describía recién, y el micropulso lo que me da es la oportunidad de tener esta herramienta para pacientes en estadios más moderados, ¿sí? Para circunstancias donde también el paciente puede tener buena visión, igual le puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, amplía mi rango de indicación, ¿sí? Y lo veo, así es un poco más como lo veo. Los parámetros más bajos son los del consenso. Menos que eso no utilicen porque ya se lo dije 500 veces. Los parámetros más altos todavía estamos tratando de explorarlo, todavía no los tenemos definidos.
va en línea un poco con lo que les venía diciendo. El objetivo del consenso, y sería lindísimo que lo lean porque les da la fundación como para repasar todo, ¿sí? Y estandarizar un poco la forma de publicar, sus propias experiencias, la forma de discutirlo con otros colegas, para ser consistentes y estar todos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, si hablamos de manzanas verdes, hablemos todos de manzanas verdes, y no hablemos de fruta, donde uno habla de peras, otro de bananas, otro de manzanas, y nadie entiende nada y es todo un caos, ¿no? La idea de todo este trabajo, de todos estos años, ha sido tratar de salir un poco de ese caos y de esa oscuridad que teníamos cuando empezamos a hacer esto en el 2016, más o menos. Y nuevamente, es una técnica que está evolucionando, ¿sí? Y démosle la oportunidad, démosle el tiempo para seguir evolucionando y seguir refinándose. Bueno, con esto concluyo. Espero haber dejado algo de tiempo para algo de discusión y bueno, les agradezco por vuestra presencia. Tomás, en realidad, muchísimas gracias. Ha sido en realidad una presentación impecable. Yo creo que ha sido de una manera tan concisa como es costumbre tuya, de hacerlo todo digerible y mucho más fácil para quienes de alguna manera estamos familiarizados y para quienes no. Yo creo que ha sido también una forma de darles la información bastante eh, digamos, como te dije, digerida, ¿no? Así que ha sido un lujo poder escucharte en esta noche. Y como siempre hay algunas preguntas, tenemos aquí parte del panel que siempre participamos. Está Carlos Rospigliosi, que ya te presenté. Por ahí está Juan Carlos Izquierdo, que también lo vi, que ya lo pusimos con la posibilidad de darle micrófono. Yo quería comenzar con una pregunta, Tomás. Eh, ¿Hay alguna implicancia con respecto al pigmento del paciente? Eh, por ejemplo, la realidad de los ojos de Argentina versus los ojos que podemos tener, por ejemplo, en Perú, que son un poquito más pigmentados, o en zonas donde hay más población afrodescendiente, que también hay aquí, por ejemplo, en Perú, pero hay de repente mayor población en la zona del norte, Colombia, Venezuela, por ahí. Entonces, ¿hay alguna diferencia en los parámetros que puedan haber explorado con respecto a los resultados con eso? Porque no es algo de lo que se habla mucho. Mira, es una excelentísima pregunta. Y la verdad que la evidencia no es concluyente. Lo que sí nos enseñaron, digamos, a todos nosotros en nuestra formación es que sí había una diferencia, pero todavía no hay literatura que realmente lo muestre. Ahora, una vez, bueno, publicamos un trabajo en realidad, de alguna manera, o sea, habían publicado un trabajo en Asia, donde usaron muy poca energía. Estos habían sido en realidad los primeros que publicaron, este mismo grupo que publicó este trabajo original que les mencioné, después publicó otro trabajo donde mostraban una tasa de éxito de 12%, después de un año, o sea, una reducción de la presión de un 12%, ¿viste? Y decían, bueno, la verdad que el micropulso es una excelente herramienta de transición hacia cirugías más definitivas, como pueden ser las trabeculectomías, ¿no? O las válvulas. Y bueno, cuando leí el paper, empecé a mirar ahí un poquito, bastantes detalles. Yo estaba con todo este tema de la cantidad de energía, la superficie tratada, etc. Y bueno, esto fue publicado en Journal of Glaucoma. La primera autora es Tong y colaboradores, ¿no? Y publicamos una carta de lectores, digamos, un poco mencionando lo que pensábamos que era algunas falencias de ese trabajo. Y las falencias eran que dentro del rango de energía reportado en la literatura, imagínate que iba desde acá hasta acá, esto es lo más alto, esto es lo más bajo, los niveles de energía que ellos usaban estaban acá. ¿Sí? Con lo cual, digamos, hicimos un poco hincapié en eso, y después, en lo que respecta a la superficie de tratamiento, generalmente, como dije, se trata todo el ojo,
solo se evita la zona 3 y la zona 9. Bueno, porque hay zonas de afinamiento de la esclera, trabeculectomías, válvulas, bueno, muchas zonas no fueron tratadas, y ellos lo decían. En algunos casos hasta un 50% de la superficie del ojo no fue tratada. Entonces decíamos, bueno, obviamente estás subtratando, o sea, fue el comentario que hicimos, y por eso estás teniendo estos resultados. Bueno, volviendo a tu pregunta, cuando ellos respondieron a nuestra carta de lectores, ¿viste? Porque siempre es lindo esos debates, ¿no? Que también está publicado, así que lo pueden leer, dijeron, bueno, nuestra población en Asia es distinta a la que ustedes pueden tener o en la literatura. Generalmente en Asia la gente es más pigmentada, etc. Y por eso usamos estos parámetros más bajos, ¿sí? Y una digamos, nuestras críticas era, bueno, en el fondo no hay evidencia que sostenga que en ojos más pigmentados realmente a nivel del cuerpo ciliar hay mayor absorción, ¿sí? Con lo cual, volviendo a lo que te respondí inicialmente, todavía no tenemos la evidencia como para poder determinarlo. En este grupo de consenso era interesante porque teníamos distintos especialistas que tenían distintas prácticas. Y había uno en Estados Unidos que trabajaba en una zona donde había mucho African American, ¿sí? Había mucha gente muy pigmentada. Y sus parámetros, que eran más suaves, él obtenía mejores resultados, ¿sí? Con lo cual, como te digo, es como, viste, hablas con uno y te inclinás hacia un lado, hablas con otro y te inclinás. Entonces, la realidad es que no te puedo dar una respuesta, es algo que se tiene que estudiar. Es una excelentísima pregunta. Y bueno, esta es toda la evidencia que te puedo, que te puedo compartir, básicamente, con respecto a esa pregunta. No, excelente respuesta porque Tomás es uno de los que más, creo que se ha leído todos los papers que existen publicados con esto del consenso, probablemente tuvieron que revisar muchísimo. Sí. Así que, y perdóname que retome de lo que dijiste, eh, cuando se habla de zonas sin tratamiento, porque obviamente en zonas de escleromalacia o zonas de donde hay una ampolla filtrante o un tube no se debe hacer, obviamente queda menos cantidad de energía final, ¿no? Esto podríamos compensarlo pasando más veces por las zonas de tratamiento, o crees que se debe llegar simplemente a la cantidad de zonas que deberíamos tratarlo? Mira, en el consenso, básicamente, recomendamos, frente a estas situaciones donde no podemos tratar toda la superficie del ojo, decir, bueno, a ver si íbamos a tratar durante tanto tiempo, tratar igual el ojo y simplemente hacer más barridos en las zonas que sí podemos tratar, ¿sí? Esa es toda la evidencia. Realmente no queda otra, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que mientras menos zonas tratemos, menos efecto vamos a tener, ¿sí? Ahora, es importante también tratar de decidir conceptualmente si realmente vale la pena no tratar una zona. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad reumatológica, digamos, con afinamiento de la esclera, producto de eso, y yo trataría de evitar esos pacientes, por la potencial respuesta inflamatoria que pueda llegar a tener, versus, y en el consenso lo mencionamos, ¿no? Versus tener una zona de afinamiento por una trabeculectomía previa, o por alguna razón que no sea necesariamente reumatológica. Esa zona se puede tratar, pero tenemos que tener presente, hablábamos de que el grosor de la esclera, ¿sí? Hay una pérdida de fotones en ese trayecto, más fina, más gruesa, digamos, la cantidad de energía que pasa va a ser menor o mayor. Entonces, tenemos que tener presente que en esa zona de afinamiento escleral va a pasar más energía, ¿sí? Está descrito en la literatura casos donde hay un afinamiento posterior luego del micropulsado. No es algo que pasa frecuentemente en absoluto, pero bueno, puede pasar. Y en aquellas zonas donde, o sea, yo ponele cuando tengo un tubo y tengo un parche de esclera, paso igual la sonda por arriba, pero bueno, claramente la cantidad de energía que va a llegar es mucho menor porque estamos engrosando toda esa zona, ¿no? Así que bueno, esos son mis 5 centavos, como dicen los gringos, a tu pregunta. Este, eh, Tomás, ¿se escucha? Tomás, Sí, sí, buena, te escucho. Sí, una preguntita. Primero felicitarte por
excelente charla, esta actualización de los papers que has ido publicando con bastante buenos resultados. Para hacer una pregunta así, más que todo preguntas bien prácticas de la práctica del procedimiento, vi que lo recomiendas bastante o lo recomendaste en pacientes que de repente ya se agotó el tratamiento médico, hemos llegado a una terapia máxima, de repente por ahí hemos colocado SLT y como siguiente opción lo podemos tener presente, o de repente luego la extracción de un cristalino en pacientes que han requerido este procedimiento. Por ejemplo, luego del procedimiento de micropulso, de láser de micropulso, ¿cómo manejas el inicio de las gotas? Porque obviamente son pacientes que van a requerir su medicación, probablemente, un tratamiento que no va a suspender la medicación, sino la vas reiniciando progresivamente en esta parte. Y, por ejemplo, en el manejo, o más que todo en la conversación con el paciente, cuando le proponemos este procedimiento, por ejemplo, a veces tenemos duda de decirle qué tiempo nos va a proteger el micropulso, ¿no? Porque decirle, mira, esta es una buena opción, tenemos esta siguiente opción que es el micropulso, de repente nos va a dar una protección de un año, año y medio, o cómo lo manejas esa parte, ¿no? Mira, yo tiendo a ser soy bastante agresivo en algunos aspectos y bastante conservador en otros aspectos. O sea, me encanta la cirugía, digamos, hago un montón de cirugía, un montón de técnicas, pero soy muy selectivo y muy analítico de la persona que tengo enfrente mío y la realidad, digamos, individual de esa persona, ¿no? Además de las características. Entonces, definitivamente yo no haría micropulso en el caso que, siendo posible e indicado, no haya agotado la instancia de la trabeculoplastía selectiva, ¿sí? O sea, me parece algo que si puedo bajar un poco la presión con algo que prácticamente no tiene efecto adverso, o sea, o mínimos, o sea, no expondría al paciente a algo más agresivo sin haber agotado eso, ¿no? Tengo un paciente, ponele, con glaucoma pseudoexfoliativo, ¿sí? O sea, a mí me encanta hacer cirugías del ángulo, ¿no? Y ese paciente, imagínate, le hice medicinas, no alcanzó, le hice trabeculoplastía selectiva, no alcanzó, tiene un poco de catarata y tiene pseudoexfoliación. Bueno, voy directo, digamos, a sacarle la catarata y hacerle una remoción de la malla trabecular en el ojo, un GAT, lo que fuera, o sea, lo que tenga a mi disposición, porque sé que ese resultado, o sea, hay una tasa de éxito muy grande, una tasa de efectos adversos muy bajito, ¿sí? Entonces a ese paciente iría por eso. Capaz en un paciente que tiene un glaucoma primario ángulo abierto, donde quizá la cirugía al ángulo va a funcionar, quizá un poco menos, si es el glaucoma un poco más avanzado, quizás todavía probaría hacer eso, definitivamente trataría de sacar ese cristalino que siempre estorba, siendo un paciente ya, digamos, sin acomodación y con un principio de catarata por lo menos. Y agotar esa instancia recién consideraría el micropulsado. ¿Por qué tiendo a ser más conservador hoy día? Porque es una técnica que está en evolución, ¿sí? Yo todavía estoy esperando esa publicación que puede venir de parte nuestra o de otros colegas, donde se estereotipe mejor cuál es el paciente ideal. Ponele, si nosotros pensamos en los mix tradicionales, el iStent, tipo el Trabectom, el Cajuc, si vos miras las primeras publicaciones de Trabectom, se hacían en todo tipo de pacientes. Y se pensaba que con eso se iba a reemplazar la trabeculo. O sea, te quiero poner en la lógica que tenemos todos nosotros. Aparece algo y decimos, esto es la solución a todos mis problemas. Y se lo hago a todos mis pacientes, ¿sí? Y la realidad es que después vamos adquiriendo experiencia y vamos encontrando el nicho ideal para ese paciente. Con el micropulsado es muy versátil. Todavía no, o sea, el nicho ideal todavía lo estamos circunscribiendo. Nos estamos acercando a eso, ¿sí? Con respecto a las medicinas, yo, como decía, generalmente paro la acetazolamida inmediatamente, ¿sí? Pero no paro las gotas. Veo la respuesta terapéutica. Y esto quizás es porque soy un tipo más prudente o conservador, como lo quieras llamar. Mi objetivo no es parar las gotitas, o sea, hacerle a mi paciente un micropulso para pararle las gotitas en un glaucoma estable, donde usa 2 o 3 gotitas, ¿sí? Y le molesta un poquitito, le causa un poquito de ojo seco. A ese paciente no le hago el micropulso para parar las gotas bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y además,
siento que si dejo una gota y llego a tener una hipotonía, tengo espacio. O sea, tratar la presión alta es más fácil que tratar la presión baja, ¿sí? Entonces dejo ese efecto buffer de un par de gotitas, ¿sí? Todos mis pacientes van a terminar con gotas, con micropulso, ¿sí? Porque digo, si por alguna razón me excedí, ¿sí? O tengo hipotonía, o sea, tengo algo que sacar al paciente para que la presión se compense, ¿sí? Entonces, estoy tratando de hablar más de la indicación. Digamos, hoy día me siento más cómodo cuando digo, ponerle un paciente joven, con acomodación, me tenés que convencer para que le haga un micropulso, porque hay un efecto sobre la acomodación, el cuerpo ciliar, el posicionamiento de la lente. Me siento más cómodo de un tipo pseudofáquico, ¿sí? Un tipo mayor, ¿sí? Entonces, como te dije, o sea, busquemos el nicho y después vamos haciendo la expansión, ¿no? Me siento cómodo en pacientes quizás que no quieren una trabeculectomía, no quieren una válvula. Digo, bueno, hagamos un micropulso. Ya agoté los otros mix, ya está pseudofáquico. Me siento cómodo, tengo un paciente a que le hice una válvula y quizás la presión mejoró un montón, pero está subóptima. Bueno, le hago un micropulsado como para terminar de compensar ese ojo. Hay situaciones puntuales donde es verdad, el paciente no tolera ninguna gota, tengo casos de eso, no toleran nada, ya están pseudofáquicos, y bueno, les hago un micropulso antes de hacer cualquier otra intervención. Capaz el ángulo está cerrado, tiene un glaucoma de ángulo cerrado, no puedo hacer quizás ya nada ahí en el ángulo, y bueno, o sea, ahí va la versatilidad y ir aplicando todos estos conceptos que estábamos charlando, como para poder ir buscando la indicación de ese paciente. Hablamos, por ejemplo, de un paciente anticoagulado, de alto riesgo, para parar, digamos, la anticoagulación. Bueno, esto es perfecto. Lo llevas a quirófano, lo sedás 5 minutitos, una sedación profunda, no le haces ningún tipo de bloqueo, nada, le haces el tratamiento. Después del láser no hay dolor, es raro tener dolor, el dolor solo es esos 5 minutos que dura el tratamiento, y bueno, el paciente, la recuperación es rapidísima, cero riesgo de infección, digamos, hay un montón de indicaciones para esto, por eso lo considero una herramienta fundamental. O sea, lo podés hacer más, lo podés hacer menos, lo importante no es hacerlo en exceso, hay que evitar hacerlo en exceso, ¿sí? Hay que evitar, digamos, pensar que es una solución para todo, ¿sí? Hay que ser un poquito prudentes a la hora de indicarlo hasta que sigamos construyendo más evidencia, ¿no? Perdón, respuesta larga, pero aproveché. No, está muy bien, muy buena, gracias, gracias. Tomás, no quiero dejar en el aire preguntas del público. Tengo una pregunta que me hicieron por interno. No se atrevieron a ponerla en el chat completo, pero era sobre si habías tenido en tu experiencia complicaciones, por ejemplo, en la superficie ocular. Mencionaste por ahí algo de ojo seco, úlceras neurotróficas o alguna alteración a nivel de superficie ocular. ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? Incluso en aquellos casos donde no se ha hecho el tratamiento, digamos, sobre la córnea, ¿no? Si hay alguna explicación que podría tener. Sí, sí. A ver, explicaciones. Vamos a complicaciones en la superficie descriptas. O sea, todo lo que dijiste está descrito, ¿sí? No necesariamente toco madera, todavía necesariamente me han pasado todas, pero te voy diciendo algunas, ponele. Algunos describen, especialmente con esta sonda nueva, quemaduras de la conjuntiva. No es una gran complicación, ¿sí? Pero, digamos, no debe ser nada positivo. Y eso puede tener que ver con exceso de pigmento, ¿sí? Quizás áreas de melanosis, ¿sí? Significativa, trataría de evitarlo. Si usamos por alguna razón povidona, ¿sí? Para esterilizar, o sea, la povidona tiene pigmento, puede absorber, si una superficie no limpia, si hay debris, ¿viste? Resto de lo que fuera que pueden estar en la interfase, puede facilitar una quemadura. Yo trato de que los ojos estén lo más blancos posibles. O sea, yo si puedo hacer una sedación sin hacer un bloqueo y me siento cómodo con el lugar donde opero y el anestesiólogo, prefiero eso. Porque cuando hacemos los bloqueos hay más hiperemia, quemosis, ¿sí? Todo eso
es como que altera para mí. O sea, mientras más blanquito esté el ojo, mejor, ¿sí? Obviamente zonas de hemorragia significativa lo evitaría, Eso, ¿sí? perdón que te corte, es importante porque si sangra y pone, ahí también pueden haber quemaduras si es que lo ocupan sobre el área de sangrado, ¿no? La hemoglobina va a absorber menos, pero va a absorber, y entonces va a estar tratando más la superficie del ojo que la parte de adentro, ¿no? Cuando hablamos de ojo seco, digamos, de úlceras, todo ese tipo de cosas, obviamente hay que tener presente el cuadro previo del paciente, ¿sí? Y se hablaba en un principio como que los tratamientos, especialmente con la primera sonda, que se estaba trabajando muy anterior, ¿no? Donde están las células stem cells, ¿no? Digamos, que se producía un daño ahí, ¿sí? Creo que, digamos, con la sonda actual, trabajando así más posterior, me parece que a mí todavía no me ha pasado, ¿sí? Pero creo que eso sería lo único que tendría presente. Si estoy preocupado y el limbo no está tan bien definido, ¿viste? Porque el limbo puede no estar tan bien definido, ¿no? Entonces uno apoya en teoría el borde de la sonda sobre el limbo. Bueno, en el consenso decimos, si hasta 1 milímetro un poquito más posterior, digamos, todavía estamos bien y quizá nos alejamos más de toda esa zona donde están esas células que se reproducen, ¿no? Las células que generan el epitelio. Esos son con respecto a las complicaciones del segmento anterior. El evitar el pivoteo con la sonda nueva hace que haya menos chance de que estés emanando fotones al cristalino o a la raíz del iris, ¿no? Y produzcas esa midriasis. Bueno, eso serían un poco esas son las preguntas, ¿no? Igual muchas veces lo que se describe en la literatura es que no duraba a largo plazo ese aumento de la sequedad ocular, ¿no? Que se iba resolviendo quizás con un tratamiento tópico en un principio y la regeneración, ¿sí? Pero definitivamente está descripto y bueno, pucha, es una posibilidad. Perfecto, sí. Hay otra pregunta que me parece importante y es, por ejemplo, lo usan mucho para glaucoma neovascular. ¿Tú prefieres la onda continua o en estos casos le das un chance al micropulso con algún parámetro diferente? Porque es algo que también es una pregunta muy frecuente, ¿no? Mira, lo pusimos en un glaucoma neovascular y de repente no funcionó, no me bajó la presión como esperaba y obviamente me desanimo de usarlo en estos casos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a explayarnos. Glaucoma neovascular, ¿no? Tenemos distintos tipos de glaucoma neovascular, ¿no? La clasificación va creo que era de 1 a 4, ¿no? Dependiendo del grado de neovascularización y de cierre del ángulo, ¿no? El grado que más frecuentemente vemos nosotros es cuando el ángulo ya está cerrado, ¿sí? Como si fuese un cierre, donde básicamente el iris ya está totalmente pegado, no vemos absolutamente nada. Y claramente la vía convencional de drenaje del humor acuoso en esos casos es historia, ¿sí? Entonces, y esos pacientes generalmente vienen con presiones de 60, ¿sí? 70. Y si tenemos la suerte de que ese paciente todavía ve algo, ¿sí? Mi preferencia siempre ha sido poner una válvula. O sea, ya está, quiero poner una válvula, quiero volver a crear un sistema de drenaje. Y ahí, si no llega a alcanzar, bueno, ok, le hago un micropulso, ¿sí? Un diodo, si querés, prefiero quizás el micropulso para terminar de bajar esa presión, ¿sí? Pero necesito crear una vía de salida del humor acuoso. Entonces, prefiero siempre que puedo poner una válvula, ¿sí? Ahora, no tenés esa alternativa. Yo diría que si es un ojo, o sea, con estos parámetros del consenso, olvídate que vas a tener una buena respuesta, ¿sí? Vas a tener que ir bastante más agresivo, ¿sí? Y todavía eso, la verdad que no está bien definido, ¿sí? Pero definitivamente pasaría a 2,5 de power o hasta 3, haría 30 segundos de barridos, por lo menos 4 hasta 5 pases, ¿sí? Estamos hablando de gente que está con terapia máxima, con acetazolamida, que tiene la presión en 50, ¿sí? Entonces sería por lo menos así agresivo. La realidad es que si tengo buenos resultados con el diodo tradicional, quizá tenga que ser, y no pienso, no existe la posibilidad de poner una válvula.
bueno, pienso que ser agresivo con un diodo tradicional quizás sea la mejor opción. Estamos hablando de, pucha, un glaucoma ya en el extremo, ¿no? O sea, son los glaucomas de peor pronóstico, ¿sí? Son refractarios, son presiones altísimas. Y yo creo que el micropulso va más, o sea, por lo menos lo que estamos explorando ahora, estamos tratando de explorar con glaucomas más moderados, ¿sí? O sea, ese punto más intermedio. Entonces, uno pondría válvula, lo complementaría así con micropulso. Si no puedo poner válvula, o sería muy agresivo con el micropulso, dentro de lo descripto más o menos, o haría directamente un diodo, ¿sí? O sea, si No, es un ojo eh, con mínima percepción luz y presiones altísimas, o con dolor ocular, bueno, quizás sería más agresivo, ¿no? Con un diodo tradicional. Igual acuérdense, o sea, son el mismo láser. El tema es esas 4 diferencias que mencionaba al principio, ¿no? Que hacen al micropulso que sea mucho más controlado, más estandarizado, menos destructivo, más leve, ¿sí? no, y de repente si estoy subiendo mis parámetros de micropulso, al final quizás por energía vale más la pena hacer 3 cuadrantes de láser continuo y voy a tener de repente menos inflamación, ¿no? O sea, yo coincido mucho contigo, Tomás, en que no es mi favorito para un neovascular, eh, incluso con visión, si tengo un chance como complemento, sí, lo veo más posible, ¿no? Totalmente de acuerdo con la respuesta, ¿no? Y obviamente no olvidarnos de tratar también en parte de la neovascularización, ¿no? Apoyarnos en ese aspecto con el especialista en retina o si lo hacemos nosotros mismos, ¿no? También, Por ¿no? supuesto. No, no, Que ni es hablar de parte eso, que de, es que es el parte tratamiento. sí, sí, no vamos a hacer con el micropulso que desaparezcan los neovasos de todas maneras, así que yo creo que eso también es parte del aprendizaje, porque las primeras publicaciones fueron con ojos con glaucomas muy refractarios, y está, como tú dices, saliéndose del área refractaria para irse a estos glaucomas un poco más moderados, ¿no? Claro, es como siempre. Siempre al principio cae todo, es una bolsa de gatos, las primeras o sea, las primeras publicaciones. Y después vamos afinando y encontrando realmente la indicación, el nicho, la técnica perfecta. Creo que estamos mucho más cerca, bueno, definitivamente estamos mucho más cerca que hace 6 años, y ya me estoy empezando a entusiasmar con todo lo que se viene, digamos, y lo que ya se empieza a ver ahí, ¿no? Hay una última pregunta, voy a aprovechar, voy a cambiar un poco la pregunta porque para aprovechar un poco más la última pregunta que te quiero hacer, y es sobre combinarlo con otras técnicas, por ejemplo, ¿estás de acuerdo a hacerlo, por ejemplo, con FACO o con alguna cosa, alguna de otras cirugías angulares combinadas? Eh, Aquí, por ejemplo, había una pregunta sobre si lo harías el mismo bilateralmente en ambos ojos, si te deberías hacerlo en un paciente. Eh, no sé, a ver, ¿qué nos puedes ilustrar con eso, Tomás? Bueno, en lo que respecta a la cirugía bilateral, más que siempre es un tópico, viste, que va y vuelve y va y vuelve. No sé, yo decía como que soy agresivo pero prudente. O sea, salvo que la situación lo amerite, en muy contadas excepciones, creo que siempre trataría de no hacer las cosas bilaterales. O sea, calculo que, nada, o sea, la probabilidad de que tengas un evento trágico es ínfimo. Pero la verdad que suficiente lidiar con glaucoma como para agregarme más presión a las coronarias, número 1. Número 2, con respecto a la cirugía combinada, ¿viste? El concepto en glaucoma histórico, ¿viste? Que nos transmitían nuestros mentores, etcétera, es que querés hacer una cirugía a la vez para ver el real efecto de esa cirugía, y si la combinás no sabés. Bueno, quizás se puede poner un poco en crisis ese concepto. O sea, hay colegas que están haciendo cirugía de catarata combinada con, digamos, con micropulso. Es más, en esta publicación que estábamos trabajando de Latinoamérica, les mostré los datos pulidos, pero tenemos un subgrupo de pacientes con cirugía combinada, con buenos resultados, pero nuevamente es difícil, o sea, mismo la reducción de la presión con una cirugía de catarata varía, ¿no? O sea, mientras más cerrado el ángulo, mayor la reducción, mientras más abierto, menor impacto.
con lo cual no lo descarto, o sea, es definitivamente algo a explorar y nos falta un poquito publicaciones. Pienso, bueno, el micropulso genera inflamación, la cirugía de catarata genera inflamación, obviamente quizás no lo haría en un paciente que tenga tendencia a la inflamación, ¿no? Pero bueno, o sea, hay veces que amerita, que solo tenés una oportunidad de llevar al paciente a quirófano, los recursos son más limitados, sabés que con la catarata no va a alcanzar y querés aprovechar como para combinarlo, no me parece que esté mal, ¿sí? En absoluto, pero definitivamente necesitamos todavía más evidencia como para empezar a indicarlo. Tengo una paciente, ponele, que operé recientemente, que era una paciente de estas, alérgica a todo. Ojo miope, un coloboma, y primero le hice el micropulso. Tenía la presión en 26, un glaucoma moderado, le hice el micropulso, le bajó a 20. Usé los parámetros del consenso. Y le dije, bueno, a posteriori, 3 meses después, te voy a sacar el cristalino. Y tenía un componente de ángulo estrecho, ¿no? Y le saqué el cristalino y ya viene, creo que como 6 meses o algo así, la presión le bajó a 15. Entonces hubo un efecto sinérgico, ¿no? O sea, no lo combiné, no me sentí cómodo haciendo las cosas al mismo tiempo, sino que quería ver una respuesta y la otra. Pero definitivamente, o sea, logré la presión target que quería. Esta paciente no quiero hacer una trave, no quiero hacer una válvula, y logré ese efecto, ¿no? Pero bueno, nada, esa es un poco mi opinión. Sí, yo creo que siempre ahí, si no tienes otros recursos, o sea, si ya estás dentro del ojo en una cirugía de catarata, yo me iría más por una cirugía angular, ¿no? O en todo caso, no sé, un IPCP, ¿no? O sea, un endociclo, pero obviamente eso en el contexto de que tengamos todos los recursos o que tengamos también la experiencia de hacer una cirugía angular o tengamos los equipos. Si es un único recurso, podría ser una opción, ¿no? No es mi favorito, yo todavía tengo bastante reparo en combinarlo con cirugía de catarata, pero creo que hay experiencias de otros colegas que sí lo hacen por lo menos, ¿no? Y que han sido positivas. Sí, 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 totalmente. O sea, quizás en un año sí, estemos hablando de los resultados de cirugías combinadas y sean muy positivos. etcétera, sí, Nuevamente, todavía estamos ahí, en la evolución hacia eso. exactamente. Bueno, Tomás, yo más que por nosotros nos quedaríamos toda la noche, pero hay que considerar que son 2 horas más en Buenos Aires, así que hemos mantenido casi 50 personas hasta esta hora durante tu ponencia, estuvieron alrededor de 70, que es un muy buen número con la expectativa que hubo. No sé si Carlos tiene alguna otra pregunta o alguien o por ahí. Carlitos. No, no, simplemente agradecer a Tomás por su excelente charla y nos ha ilustrado, nos ha actualizado un poquito en el tema de, ¿no? del micropulso. No, agradecerlo más bien, agradecer por su charla y su tiempo. Y sé que ya están un poquito más, como dice Santiago, están cercano a las 12. Pero mira, gracias por el tiempo que se ha dado, Tomás. Muy No, un agradecido placer. realmente acá. No, un Ah, placer y bueno, cuando quieran. Ha no, sido muchas nada, gracias a todos por la invitación, a todos los colegas que se han quedado también hasta tarde escuchando y bueno, hasta la próxima será entonces. yo creo que quedaron ahí algunas preguntas. Haremos la parte 2 en algún momento. Tomás, eres siempre bienvenido en Perú. Como te dije, ha sido un lujo tenerte hoy día. Y por favor, también mantengamos ese contacto que siempre es de mucho agrado para los colegas. Eh, acordándoles a todos de que todos los terceros miércoles de cada mes tenemos las sesiones del capítulo peruano de glaucoma y la Sociedad Peruana de Oftalmología, que como siempre tienen gran convocatoria. Tomás, estás invitado en cualquier otro momento, así que muchas gracias y que todos tengan buenas noches, Tomás. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas Tomás. noches.